Bienvenidas y bienvenidos al Mausoleo de los Horrores, espacio dedicado a dar voz a aquellas historias paranormales o inexplicables que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir. Historias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos, escuchamos o pasó, pero nunca se nos va a olvidar cómo nos hizo sentir aquella experiencia, ya sea miedo, confusión, angustia o calma. Lo que sí sabemos es que eso que sentimos fue real. Y ya que estamos aquí, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos directo a este sitio donde toma lugar la siguiente historia de esta noche. El siguiente relato nos fue escrito y compartido por Lazarus Scripta, quien al igual que este relato, ha escrito y adaptado otras muchas historias para que por favor se dé la vuelta y vea que al igual que esta experiencia, hay muchas más que valen la pena 100% leer o escuchar. Y lo que nos cuenta esta experiencia es lo siguiente. Yo era uno de los que no creía en las cosas paranormales. Eso a pesar de que, a lo largo de mi niñez, me tocó presenciar muchos eventos que hasta el día de hoy no les encuentro explicación lógica alguna. A su vez, soy de esos que sostiene firmemente que todo tiene una causa, y debido al relato que les compartiré esta noche, no tan solo me llevó a ser un ferviente creyente de las cosas del más allá, sino que también comprendí que, inclusive esta clase de fenómenos, tienen motivos reales por los cuales ocurren. Con mi sueño de conseguir un mejor futuro para mí, como así también que me permita dar una mano en la economía familiar que ya éramos muy humildes en aquellos tiempos, cuando cumplí la mayoría de edad me trasladé a una ciudad donde me instalé y permanezco hasta el día de hoy. Aquí conocí gente maravillosa, entre ellas a Rita, quien en la actualidad es mi esposa. Pero mi experiencia se desarrolla cuando apenas llevábamos unos meses de novios, allá por el año del 2001. Fue por un acuerdo en común que decidimos que nos mudaríamos a vivir juntos porque queríamos experimentar lo que sería la vida de casados, cuyo proyecto ya teníamos en mente. Para ser más específico, nos fuimos a instalarnos en su casa, donde en aquella época solo vivían su madre y sus dos hermanos, Saúl y Miguel, quienes también son partícipes fundamentales en lo que se basa mi relato. Mi nombre es Benjamín Hernández García, soy del Estado de México. Saúl y Miguel tenían 25 y 19 años de edad, respectivamente. Rita cursaba los 23, misma edad que yo también tenía en esos tiempos. Al ser ella la única hija mujer, se encargaba prácticamente de todo lo que respecta a la organización de la casa, ya que su madre padecía de una enfermedad que la imposibilitaba de cumplir ese rol, y precisamente esa era una de las razones por las cuales decidimos trasladarnos hasta ahí. De su padre no sabía mucho, solo que falleció años antes de una enfermedad desconocida. Él tenía un trabajo del que necesariamente también se ocupaba ahora Rita, el cual consistía en atender un pequeño puesto en un mercado de abastos, que fue donde la conocí, cuando de igual manera yo comencé a trabajar allí. Entre tanto, sus hermanos cada quien tenían sus propios oficios, que se trataban más en chambas de albañilería y cosas así. Eso ocasionaba que todos pasaran la mayor parte del día fuera de la casa. Por consiguiente, le pedí a Rita que empezara mejor a dedicarle más atención a su madre, quedándome finalmente como encargado del puesto junto a Miguel, el menor de sus hermanos. Fue la noche de un día miércoles, cuando ambos regresábamos a casa, y las hallamos en un estado que me preocupó demasiado. Debo mencionar que tuve que pedirle a Rita en más de una ocasión que me dijera lo que sucedió, pues en un principio intentó aminorar la situación, misma actitud que curiosamente tomó Miguel. Pero una vez que quedamos los dos solos en nuestro cuarto, y casi murmurando como para que los demás no nos escucharan, me dejó perplejo al escucharla narrar aquella espeluznante experiencia.
Yo me encontraba en el fondo de la casa acomodando un poco el jardín, cuando la escuché gritar desde su habitación. Al llegar la encontré así como estaba cuando ustedes llegaron, temblando y llorando de miedo, sentada en su cama. Me dijo que alguien la atacó mientras ella ordenaba su ropa en el closet, pero que no vio a nadie. Únicamente sintió cuando una persona la tomó por la espalda y le presionó el cuello por unos segundos para luego soltarla. Que fue ahí cuando gritó de terror. Pero ya mejor no hablemos de esto, por favor. No es la primera vez que le pasa esto. Me dijo, para intentar evadir que diera mi comentario sobre ello. Sin embargo, no logró conseguirlo. Era imposible que yo no le diera importancia. Yo mismo vi el estado pavoroso en el que se encontraba la mujer. Por otro lado, y a pesar de que con Rita llevábamos unos pocos meses juntos, la conocía lo suficiente como para saber que me estaba ocultando algo, por lo que de inmediato le cuestioné. Pero, mi amor, pídeme lo que quieras menos eso. ¿Cómo es posible que te parezca insignificante una cosa así? Pudo haber ingresado alguien y escaparse por la ventana de su habitación antes de que te dieras cuenta. Por favor, dime qué está pasando, le reclamé. Ella guardó silencio por unos momentos. Luego, puso sus ojos sobre los míos con una seriedad que me garantizó que sus palabras eran verídicas, contarme lo que, al final, convertiría mi preocupación en un terror indescriptible. Mamá tiene problemas desde hace ya un año aproximadamente, y cuando digo problemas, me refiero a que algo malo le está pasando en su cabeza, pues asegura que un espíritu malo la visita de vez en cuando, al que hasta ahora solo la ha visto ella. Con el tiempo la situación fue tornándose aún más complicada, porque su supuesto visitante comenzó a agredirla físicamente conforme pasaban los meses. La llevamos a unos profesionales de la salud para que trataran su problema, y aunque nos dijeron que todo es debido a su edad, conjuntamente a que todavía no puede superar el fallecimiento de mi padre, nos recomendaron sacarla de este ambiente, para que así pueda despejar su ya deteriorada mente. Es por eso que queremos acelerar los trámites para vender la casa. Con mis hermanos queremos mudarnos a una zona más próxima a la ciudad. Ella y mi padre vivieron toda su vida en el campo, así que mientras siga aquí en este rancho, suponemos que ella vivirá atormentada por cada recuerdo. Me quedé sin nada que decir, sin nada que se me viniera a la cabeza para poder responderle, y para peor de males, Rita culminó esa plática diciéndome algo mucho más escalofriante. Ella dice que se trata del espíritu de mi padre, quien está enojado con ella por un motivo que no entiende, porque aunque hoy no fue así, sí lo ha visto en experiencias anteriores. Esa noche me dormí pensando en mi pobre suegra. Era una mujer joven aún, con toda una vida por delante. Me causaba tristeza que alguien padezca esa clase de trastornos mentales. No obstante, había una sensación sombría en mi interior que me hacía pensar que, en realidad, se trataba de algo más, y me daba miedo asumir que no era de este mundo, logrado así que, por primera vez, en mi vida asociara una situación particular con lo paranormal. Semanas después, acontecería lo que terminó de confirmar mis sospechas, y para ello, lamentablemente una persona muy especial para mí tuvo que estar involucrada. Mis padres fueron a visitarnos esa noche, una noche de sábado. Era la primera vez que iban, así que quería que tuvieran una buena impresión de la familia de Rita. Junto a mi padre y mis cuñados, preparábamos una carne asada para la ocasión, en tanto bebíamos unas cervezas. Mi madre, mi suegra y novia se ocupaban del resto en el interior de la casa. Todo marchaba bien, hasta que, de repente, escuchamos que una de ellas pedía auxilio desesperadamente. Era mi madre, quien llegaba corriendo a la sala cuando nosotros entramos. Venía del baño, de donde juró que alguien se le había aparecido. Fue un poco confuso el suceso, ya que ella no dijo mucho. Lo único que pudo contar en medio de ese ataque de pánico que tenía fue que una figura
se le apareció reflejada en el espejo del baño, en el justo momento en el que ella se miraba sobre este mientras se lavaba las manos. No quiso quedarse ni un momento más ahí. Se disculpó con mi suegra y le suplicó a mi padre para que la llevara a la casa. La frustrada cena quedó envuelta en desconcierto para nosotros, pero para mi suegra fue algo que no la sorprendió, ya que en medio de la mesa dijo aquello que, inevitablemente, descolocó a todos, asimismo, causando una inesperada reacción de hartazgo y malestar en uno de sus hijos. Fue don José, mi difunto esposo. A él nunca le gustaron las visitas. Por otro lado, recién ahora entiendo cuáles son sus intenciones y los motivos por los que está haciendo todo esto. Él no quiere que vendamos la casa, dijo convencida. Ya basta, mamá. ¿Hasta cuándo vas a entender que papá ya no está aquí? Él falleció. Ya deja de una maldita vez de estar nombrándolo. Ya deja que descanse en paz. Pero si te hace feliz, váyanse de aquí. Yo me quedo solo. La interrumpió amenazante Saúl. Sin duda alguna, aquella noche no fue amena para nadie. La abrupta actitud de mi cuñado mayor se encargó de poner fin a la cena. Ciertamente él jamás se mostró empático con lo que le pasaba a su madre. Es más, era él quien desde un comienzo inculcó en Rita y en Miguel la teoría del trastorno mental que la mujer padecía. Pero lo acontecido con mi madre esa noche derrumbaba por el suelo toda posibilidad de que sus problemas fueran meras ilusiones. Ahora eran dos personas las que vieron a dicho fantasma. Y fue esto lo que más me empujó a visitar a mi madre al día siguiente. Pero, lejos de escuchar lo que me esperaba, ella me narró una historia con un grado extremo para mí, tanto en estupor como en discrepancia, pues a quien mi madre vio reflejado en el espejo, ella lo conocía muy bien. Se trataba de su padre, es decir, mi abuelo, quien ya llevaba fallecido más de 2 décadas. Las jornadas posteriores fueron duras para mí. No quise contarle a Rita lo que mi madre me había dicho. Lo guardé en secreto pensando que tal vez lo de ella sí fue una simple ilusión. Aún así, la frase que dijo aquella noche mi suegra, con respecto a que al fantasma no le gustaban las visitas, fue cobrando mayor firmeza cuando ahora fui yo el que empezó a experimentar cosas inusuales. Que al menos hasta ese momento no me ocurrían. Para ingresar a la casa había que atravesar un portón de madera atados con alambres, donde me parecía ver a alguien parado cada vez que me tocaba llegar solo en las noches, como si me estuviera esperando, cuya figura desaparecía cuando estaba más cerca. Luego había que recorrer por un patio en el cual había un enorme árbol de algarrobo en uno de los rincones, hasta recién llegar a la puerta de ingreso. Justamente desde ahí, escuché cuando alguien me llamó mencionando mi nombre, algo que también me venía ocurriendo en distintos lugares de la casa. Cuando volteé mi mirada para ver quién me había hablado, esta vez vi que una mujer se ocultó rápidamente detrás del grueso tronco del árbol. Les juro que estuve seguro de que era Rita, porque a pesar de la oscuridad que había en esa zona, pude reconocer un rostro de una joven. Habían ocasiones en las que ella solía tener este tipo de conductas infantiles, por lo que creí que se trataba de una broma más. Caminé hasta ahí, pensando que la encontraría al otro lado del árbol, pero quedé congelado al llegar y no ver a nadie. La impresión que me provocó el fenómeno no fue impedimento para desear salir rápidamente de ese lugar. Tomé aire y caminé hacia la casa sintiendo un escalofrío tremendo recorriendo toda mi espalda. El impacto se acrecentó aún más cuando al abrir la puerta y entrar, vi a Rita sentada en la sala junto a su madre. Luego de saludarlas, tratando de disimular el miedo que tenía, me dirigí directamente a la habitación, me preparé para darme una ducha y, cuando ya estaba en eso, escuché cuando Rita llamó a la puerta preguntándome si me sentía bien. Pensé que se había dado cuenta de mi estado, por lo que le respondí que estaba todo en orden, pero ese miedo
regresó a mí cuando ella volvió a hablarme. Solo que ahora la escuché dentro del baño, lo que era imposible ya que no la escuché en ningún momento abrir la puerta. Así fue que, estando bajo la ducha, lentamente volteé a mirar hacia la puerta, siendo testigo de la imagen más perturbadora que me tocó presenciar en toda mi existencia. De por sí, aquella segunda vez en la que me habló percibí que su voz era distinta. Al tenerla frente a mis ojos, comprendí de quién se trataba en realidad. No era Rita. Quien estaba conmigo era Pamela, una joven que conocí años antes y con quien tuve una relación amorosa, pero que ya había pasado al otro mundo hace unos años. Les prometo que jamás había tenido una sensación tan macabra como en esa ocasión. Mis piernas comenzaron a temblar conforme iba perdiendo las fuerzas. Caí de rodillas y adoptando una posición de sobrecogimiento y pánico, me arrinconé sobre la pared y comencé a gritar horrorizado. Cuando mi verdadera novia ingresó, me encontró aún bajo el agua. No podía dejar de gritar. Tuvieron que entrar también mis cuñados para sacarme de ahí. Tardé más de 1 hora para recuperar un poco la calma. Esta vez no me callé en nada, pues no solo les conté que había visto a una difunta, sino que también les conté a quien había visto en realidad mi madre. Fueron días de temor, pánico e incertidumbre los que siguieron luego de aquella noche. No sé cómo pude soportarlo, pero seguí estando en esa casa junto a Rita y su familia. Quizás me tranquilizó un poco cuando Saúl prometió buscar ayuda, como si de esa manera estuviera por fin aceptando que algo andaba mal en esa casa. Todo indicaba que eran más de un fantasma los que habitaban en esa casa embrujada. Por un lado estaba mi suegro, mi abuelo a quien vio mi madre, y ahora la chica que formó parte de mi vida hace años. Una semana después, Saúl llevó a una joven mujer que, según él, era curandera, misma que provenía de un pueblo vecino y a quien nadie la había visto antes por la zona. Pero eso no le importó a nadie, pues lo único que queríamos era que hiciera algo para limpiar y quitar todos los espíritus que merodeaban por los rincones de ese lugar. Al parecer, eso ayudó, puesto que con el paso de los días hasta el mismo ambiente pareció cambiar. Mi suegra contaba que su difunto esposo ya no la visitaba, y por mi parte, jamás volví a ver a Pamela. Cuando pasó un mes más o menos de aquello, finalmente abandonamos esa casa, pero las cosas no resultaron como tenían en mente desde un principio. Me refiero a que no vendieron la casa, pues le hicieron caso a Saúl. Nosotros nos mudamos a la ciudad en tanto él se quedó solo en ese sitio. Sin embargo, a los pocos días de haber salido de ahí, a pedido de mi novia regresé para buscar algunas cosas que nos quedaban por retirar, llevándome una impensable y turbia sorpresa. Saúl ya no estaba viviendo solo como creíamos todos. Ahora estaba compartiendo la casa con su novia, de quien por cierto estábamos al tanto de que tenía una relación, pero que hasta ese momento nadie la había conocido. No obstante, se trataba de una hermosa muchacha que ya había visto antes. Era la misma joven curandera que él había llevado para limpiar el lugar y echar a los espíritus. Recuerdo que Rita pasó muchos años llorando por lo acontecido, pues al igual que yo no pudo evitar relacionar las cosas que estaban pasando con el deseo que su hermano Saúl tenía, aquel que manifestó desde un comienzo, puesto que él siempre quiso quedarse a vivir en la casa, y pensábamos que, al parecer, fue su propia novia quien lo ayudó a cumplir su meta. Cuando lamentablemente mi suegra falleció, ocurrió algo más extraño todavía, pues también mi cuñado Miguel regresó a vivir a esa casa, quien meses después llevó a vivir con él a una muchacha que conoció paralelamente en esos tiempos. Dividieron el terreno en 2 partes iguales, dejando totalmente afuera de su proyecto a Rita, que hasta el día de hoy sufre al creer que sus propios hermanos confabularon para causar todo el mal que hubo en esa casa. Y teniendo en cuenta que mi suegro falleció de una enfermedad que los médicos no pudieron detener,
aún ronda en nuestras mentes que la brujería tuvo algo que ver. En la actualidad y muy de vez en cuando, gracias a Dios, recibimos en mi casa las visitas de mis cuñados y sus respectivas familias. Por mi parte, trato de recibirlos con toda la naturalidad posible, pues a fin de cuentas ni mi esposa ni yo tenemos pruebas fehacientes para culparlos a ellos por todo. Peor aún, ni siquiera tengo el valor de buscar información al respecto, o acudir a una curandera o chamán para preguntarles si se puede atraer fantasmas a una casa por medio de un trabajo de brujería. Por lo pronto, siempre estoy atento a todo, en especial a la esposa de Saúl, que con la sórdida sonrisa que nos muestra a veces, nos recuerda de lo que ella fue y es capaz de hacer, ya que si tuvo los medios para liberar a la casa de los espíritus, nada nos evita creer que ella misma los haya llevado. Algo que, por supuesto, provoca escalofríos con solo imaginarlo. Por esto y mucho más, ruego a Dios no volver a saber nada de fantasmas, mucho menos de los que habitaron la casa de mi suegra. Y quién sabe, tal vez siguen ahí, esperando el momento de poder vengarse por haberles arrebatado su descanso. Deseo que, al menos a día de hoy, mi esposa sigue teniendo. Y si ustedes han vivido alguna experiencia paranormal, por favor, escríbanos a través de la página de Facebook, nuestra cuenta de Instagram o nuestro correo electrónico que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Muchas gracias por todo el apoyo y cariño que le brindan a este espacio. A través de su pulgar arriba en los videos, suscribiéndose, comentando, recomendándonos para llegar a más gente y poder traer más historias para ustedes, convirtiéndose en miembros del canal que, por cierto, casi llegamos a más de 10. Y cuando lo hagamos, comenzaremos a regalarles lo que viene desglosado en la opción de unirme al lado del botón de suscribirse. Esto es completamente opcional, pero lo agradecemos de todo corazón. Muchas gracias también por apoyarnos a través de este medio. No olviden también activar la campanita para que no se pierdan de ningún video o directo que hagamos como siempre los viernes, donde ustedes nos cuentan sus experiencias paranormales. Que recuerden, por favor, esa sección nunca va a suplir en la que un servidor les narra sus experiencias. Así que no se preocupen, simplemente es una opción más. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Buenas noches.